Vamos a una pausa y regresamos con la crisis de la seguridad social. ¿Qué piensan los cotizantes, los sindicalistas y los empresarios sobre la propuesta oficial de aumentar las cuotas de participación en el INSS? Es una incertidumbre saber qué va a pasar conmigo. Y que han convertido el INSS en una caja pública de todos los gobiernos que han pasado y han ocupado para todo tipo de beneficios. Tendrá que ser discutido de forma tripartita entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Con un déficit de más de 2.300 millones de córdobas, el sistema de seguridad social está a punto de colapsar en los próximos años si no se adopta ahora una reforma integral. Sin embargo, la única salida que se conoce hasta ahora de parte del gobierno es una propuesta de medidas recaudatorias, como aumentar la cuota patronal del 19 al 22.5% y el aporte laboral del 6.25 al 7%. Para conocer el pulso de la opinión ciudadana, Iván Olivares conversó con afiliados y cotizantes del INSS, sindicalistas y empresarios. Les preguntó qué piensan sobre la propuesta oficial y esto fue lo que respondieron. Es una incertidumbre saber qué va a pasar conmigo, porque una de las cosas seguras que tiene uno cuando está trabajando y está cotizando en el INSS es que va a recibir su pensión, de que va a tener medicamentos cuando lo necesite, cuando ya se jubile, una edad donde ya nadie te da trabajo. No. Yo pienso que para eso cotizamos, para tener un monto más o menos, pues, justo, lo justo. Pero si ya te ponen menos, yo pienso que no sería justo para nosotros, y peor como estamos enfermos, porque ya es una pensión poca, y si bajan, no agarraríamos nada. El INSS necesita el dinero correcto. Lo que hay que revisar, como efectivamente, mira, don Manuel Ruiz, hay que revisar la caja en que han convertido al INSS en una caja pública de todos los gobiernos que han pasado y han ocupado para todo tipo de beneficios, como lo son los liceados de guerra, que no tienen por qué pasar por el INSS. Creo que no han actuado de forma conveniente con todos nuestros ingresos y con todo lo que pagamos. Es evidente de que la situación financiera no la han administrado bien y por eso estamos así, pues, llegando a ese extremo. Yo solo les puedo decir a los señores del COSEP que ellos nunca pagan nada. Aquí está el artículo 29 de la ley del Seguro Social, que dice: las contribuciones de los empleadores se considerarán como costos de producción y por lo tanto tienen el carácter de deducciones para los efectos de la ley de impuestos sobre la renta. Es decir, que lo que paguen al seguro, ellos lo descuentan a la hora de pagar sus impuestos. Entonces, si el artículo 29 los protege, ¿por qué están diciendo no quiero pagar? Hay que entender qué es lo que representa el COSEP, que somos 27 organizaciones del sector privado, donde están prácticamente la inmensa mayoría de las empresas formales de este país, nacionales y extranjeras, de todos los tamaños. Eso es lo que a nosotros nos compete llevar. Yo confío en que el gobierno, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario, de acuerdo a la realidad del seguro y de los trabajadores, va a ser una propuesta la cual tendrá que ser discutido de forma tripartita entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios, porque definitivamente que traten de descargar sobre el hombro de los trabajadores todo el costo es inaceptable. Nosotros no aceptamos eso. Para nosotros sí es vital el crecimiento económico, sí es vital entender que no podemos hacer menos competitivo al país. Esta es una economía que actualmente puede estar entre 70 y 75% informal, y lo que no queremos es que esta economía se convierta en una economía 90% informal. Bueno, y ahí ponete vos de ejemplo. ¿Te gustaría estar cotizando para que a la hora que te vas a jubilar te den una pensión que no vas a poder vivir con ella? Es decir, yo creo que todo el mundo piensa en su pensión de retiro. Me estás preguntando cuál sería la solución. Bueno, para mí hay un montón de soluciones, ¿verdad? Yo creo que subir la edad de jubilación dependiendo del trabajo de la gente. Una persona que es oficinista, es decir, es ridículo que se vaya
a jubilar a los 60 años. Ellos reconocen y deben de saber que el dueño de todo el seguro social es la clase trabajadora, son los cotizantes, no es ni el empresario ni el gobierno. Definitivamente eso es de los trabajadores, y si no están los trabajadores a la hora de discutir, pues nosotros no reconoceremos ningún acuerdo entre el COSEP y el gobierno. Eso es lo que dicen algunos afiliados al Seguro Social. Vamos a una pausa y continuamos con más sobre este tema. ¿Cuáles son las alternativas a la crisis de la seguridad social y cómo debería discutirse en el país? Regresamos con los economistas Adolfo Acevedo y Sergio Santamaría y los expertos en seguridad social Manuel Israel Ruiz y Julio Francisco Báez. Que el gobierno dé un paso adelante. Para eso es gobierno. Que haga una propuesta integral. Continuamos en esta edición especial dedicada a analizar cuáles son las alternativas para enfrentar la crisis del sistema de seguridad social y cómo debería organizarse este urgente y necesario debate nacional. Hasta ahora las máximas autoridades del país, empezando por el presidente Daniel Ortega, a quien le corresponde dar la cara e informar a la nación sobre la crisis del INS y exponer cuál será la estrategia gubernamental, siguen guardando silencio. Tampoco el presidente del INS, Roberto López, ha presentado una propuesta integral para enfrentar la crisis del INS. Y lo único que se conoce extraoficialmente es una propuesta recaudatoria que se basa principalmente en aumentar en un 3.5% el aporte patronal al INS y en un 0.75% el aporte laboral. Mientras tanto, el sector empresarial organizado en el COSEP confirmó que ha sido convocado a una negociación a puertas cerradas con el gobierno y el sector sindical, una negociación tripartita, pero tampoco han revelado cuáles son sus propuestas para enfrentar esta crisis. Y todos los directivos de las cámaras empresariales que consultamos para este programa se excusaron alegando que no están autorizados para brindar una declaración sobre este tema. Esta noche están con nosotros 4 profesionales independientes que desde diferentes disciplinas han estudiado y analizado el problema estructural de la seguridad social, formulando algunas propuestas de reformas que van más allá del ajuste en los aportes del financiamiento. Nos acompañan Sergio Santamaría, economista y director del SINACE, Julio Francisco Báez, abogado especialista en Derecho Tributario, Adolfo Acevedo, economista e investigador social, y Manuel Israel Ruiz, experto en seguridad social. Buenas noches, Manuel, Adolfo, Julio Francisco, Sergio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Empecemos por lo que se conoce hasta hoy como esta propuesta extraoficial del gobierno. ¿Resolvería la crisis del INS, Sergio, el aumento de la cuota patronal y laboral? ¿Cuál sería el efecto económico de estas medidas? Mira, el problema del INS es más de participación o de financiamiento, 3.5.25 los trabajadores y un 1% el Estado, de acuerdo a esa hojita que se presentó, que ha circulado en los medios. Esto no ha sido lo suficientemente estudiado ni analizado, porque con una hoja no se puede hacer muchas elucubraciones ni muchas consideraciones. El problema del INS es mucho más integral. Es decir, hay un aspecto administrativo financiero, hay un aspecto de resultados operativos, ¿verdad? Y de balances, donde prácticamente en los últimos 5 años el Seguro Social ha perdido en términos de su viabilidad técnica, de su reserva técnica, aproximadamente algo así como $500 millones. Para ser exacto, en el último estudio actuarial que se hizo en la división de actuaría del Seguro Social, al cerrar el año 2012, habían 16.397.2 millones de Córdoba. Al tipo de cambio, el 31 de diciembre del 2012, eso significaba 679 billones de dólares. De acuerdo a las estadísticas del 2017, la hoja que tiene que ver con la situación financiera de la institución, lo que se tiene en valores nominales, la reserva técnica total,
es de 5.391.6. Eso significa 175 millones de dólares. En resumen, en 5 años se han perdido 504 millones de dólares de reserva técnica. Eso es un promedio de casi 100 millones de dólares anuales. Eso, Adolfo, está más allá del déficit operativo del seguro, el déficit acumulado. ¿Qué tan grave es el problema y por qué pareciera que el gobierno se inclina a este enfoque meramente recaudatorio? El gobierno está un poco apremiado porque se dejó llegar la situación a un límite en que cualquier salida es extremadamente difícil. Si uno analiza el fondo de reservas del INS, no en términos de devengado, porque en términos de devengado, para decir algo, los déficits hay que financiarlo con recursos líquidos. Si uno analiza el fondo de reservas del INS o el llamado fondo de inversión, si el gobierno logró vender la cartera hipotecaria, ¿verdad?, que le trasladó a los bancos, el INS con dificultad llegaría el mes de diciembre financiando los déficits. Si no la ha logrado vender esa cartera, el INS tendría algunos meses de solvencia. Entonces hay una cierta desesperación. Fíjate, una estimación sencilla del déficit del INS, sin tomar en cuenta la desaceleración tan marcada que ha tenido el número de afiliados activos, indica que fácilmente el déficit del INS podría llegar a los 100 millones de dólares este año, superar los 3.000 millones de Córdoba. Si se opta solo por reducir el gasto, digamos que la pensión reducida, que la pensión de víctimas de guerra se traslada al presupuesto, ahí te ahorraría como 80 y pico millones de dólares. ¿Y cuál sería el impacto de estos incrementos en los aportes patronal y laboral? Entonces, el gobierno estima que la sola reducción, incluyendo la reducción de gastos administrativos, te permitiría a lo mejor hacerle frente al déficit del 2019. Entonces, si la situación llega a un punto que el gobierno está viendo que la salida está por el aumento en los ingresos. Si uno hiciera una estimación lineal, ¿verdad?, este aumento en las cuotas significaría un montón de dinero, pero lo que hay que prever es la reacción de los agentes económicos y de la economía frente a esto. Ya, digamos, para las empresas, efectivamente, la carga laboral, incluyendo vacaciones, incluyendo aguinaldo, incluyendo la cuota del INS, es muy alta. Ya, si le agregas esto más, ¿verdad?, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, tendrían dificultades. Fíjate, en el facultativo se aumenta del 10 al 14 o del 18-25 al 22-25, pero la mayor parte de las personas que están en el facultativo tienen ingresos similares o inferiores al salario mínimo. Entonces, eso el resultado sería que muchas personas que están ahí sencillamente no van a poder seguir quizá todo esto explica por qué desde noviembre a febrero se ha reducido en 14.000 personas el número de afiliados activos, ¿verdad? Entonces no se está se está haciendo, bueno, con esto, si hacemos una proyección lineal, recaudamos un montón de dinero, pero ¿cuál va a ser el efecto? Sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en los cotizantes, ¿verdad? Y yo insisto, se llegó a llegar el asunto a unos límites en que cualquier salida es extremadamente difícil. La principal crítica que se hace al gobierno en este momento, aparte del silencio, de la falta de transparencia y de información a la sociedad para presentar un diagnóstico completo sobre la situación de la seguridad social, es también la falta de propuestas, la falta de estrategia que se limita a esa filtración, digamos, de lo que es el enfoque recaudatorio, y mucha gente dice no hay una propuesta integral de enfrentamiento, de solución a esta crisis.
¿qué debería de incluir o contener una propuesta de análisis y de soluciones integrales a la crisis de la seguridad social? Bueno, debemos asegurar de manera categórica que no existe en Nicaragua, frente a esta crisis de un sistema de 61 años de edad, ninguna propuesta integral. Las propuestas que existen son pellizcos de un aumento porcentual, edades de jubilación para jubilarse que aumentan, son cosas que el Fondo Monetario y el Gobierno de la República han mencionado. Esto significa que a las puertas de un cambio no tenemos nada. Primero. Segundo, donde ha estado la cosa de manera peligrosa, porque puede ser una distracción, en el aumento a los trabajadores, su cotización, a los empresarios, edad de jubilación, es donde ha estado la cosa. Pero se está olvidando que la seguridad social trasciende eso. Ese principio sagrado de la seguridad social toca los 4 pilares que siempre hemos mencionado quienes andamos en esto, y que eso dice la doctrina de la seguridad social. Salud, de salud no habla el Fondo Monetario ni se ha hablado nunca aquí. Riesgos profesionales, segunda columna de la seguridad social en cualquier parte y más en Nicaragua. Tercero, inversiones, que ese es el alma financiera nuestra. ¿Qué está haciéndose con las inversiones del dinero nuestro? No es un dinero de la hacienda pública para uso general. No existe. Y por último, las pensiones. Tanto es así que aunque nos concentramos en parte en las pensiones, también estamos obviando de que existen 10 tipos de pensiones. De vejez, solo de vejez. Ya no hay otro tipo de pensiones adicional. Pero solo las de vejez tienen 9. Y ahí donde nosotros tenemos un noveno de uno de los pilares, que es importantísimo, pero es una visión miope del asunto. Tenemos además, en esos 61 años, y más aún después de la Revolución y después de los 90, 33 leyes, no reglamentos, digo leyes, ¿verdad? 33 leyes que tocan con la estructura de ley y reglamento de la seguridad social. Entonces, esta es una vorágine de leyes que lo que hace es distorsionar el sistema. Por muchos lados vienen beneficios, por otros se han mermado. Esta anarquía tiene que resolverse con un cambio estructural. El gobierno dijo en una de las pocas declaraciones oficiales que se han hecho sobre esta crisis el año pasado que el tema de la revisión de la edad de jubilación o del número de semanas a cotizar no estaba incluido en este debate o en esta mesa de negociaciones. ¿Es eso cierto? ¿Ese es un tema que debería de excluirse de manera completa de esta discusión, Manuel Israel? Tres aspectos importantes. Primero, que la crisis del seguro social es de orden financiero, es de orden de gobernanza y es de orden jurídico. Dos, una reforma recaudatoria de incremento de las tasas de cotización no serviría absolutamente para resolver el problema y fracasaría, como la del 2014 al 2017 automáticamente fracasaría. Y tres, mientras no se toquen los 7 puntos centrales de los problemas del INS. ¿Cuáles son esos 7 problemas? 1. Realmente las pensiones reducidas deben ser a cargo del Estado y el año pasado pagaron 1.660 millones de córdobas. Es decir, en el presupuesto, pasarlas al presupuesto de la República. Y después puedo argumentar por qué sí puede el Estado. 2. El Estado debe, por la ley 890, debe 500 millones de dólares a pagarse en 50 años y en esta crisis, si el Estado ha tomado dinero, es hora en este momento que esa deuda de 50 años se pague en 20 años. 3. Hay leyes especiales como la ley 331, la 726, la 1141 que dice que son pensiones no contributivas a cargo del Estado. Sin embargo, el INS viene pagando eso desde 1993 y son 37 millones de córdobas que el INS está pagando, que el Estado le corresponde y el INS está asumiendo. 4. El asunto de las inversiones. Estas inversiones efectivamente están siendo muy mal manejadas. De manera que si no se fortalece el asunto de las inversiones, tampoco se podría realmente resolver el problema. Hay otro asunto, por ejemplo, que es la rama de salud. La rama de salud, haciendo el análisis, está tomando dinero de la rama de pensiones y de riesgos profesionales y de las víctimas de guerra.
Mientras estas cosas no la corrija el Estado, cualquier cosa de hablar de edad, de semanas cotizadas, de incremento de la tasa de cotización, realmente, repito lo que dije en el 2013, esto que está proponiendo de incremento sería otro fracaso, porque el mal quedaría en el corazón del INS y no se resolvería la situación. Estamos hablando de lo que sería, para decirlo con un lenguaje popular, lo que debería ser el blon que debería poner el gobierno en una mesa de discusión nacional para empezar a conversar sobre estos temas, poniendo en orden, como se dice también popularmente, la casa de la seguridad social, que es la casa de todos los cotizantes del país. ¿Cuál debería ser desde otra perspectiva el blon, si acaso existe, del sector productivo, del sector empresarial, que en este momento está en una posición de esperar y ver? Dice, queremos que el gobierno nos presente, nos haga su propuesta para después nosotros reaccionar. Por ejemplo, ¿cómo se puede ampliar la cobertura de la seguridad social, que es uno de los temas fundamentales de su sostenibilidad a largo plazo? En el tema de la sostenibilidad a largo plazo, obviamente tiene que ver con la formalización, disminuir la informalidad que tiene ahorita la economía, que ha venido creciendo. En los últimos 5 años hemos estado pasando de un 65 a un 74, 75%. O sea, hay más informalidad. Cuando se habla de ampliar la cobertura, un dato importante que lo mencionaba Adolfo, y es que el seguro facultativo, no voy a ir, el seguro facultativo, que es el que paga, digamos, aquel cotizante, a alguien que dejó de laborar para una empresa y que él, para continuar con sus beneficios, comienza a cotizar. Desde el punto de vista de enfermedad y maternidad, de acuerdo a lo que se les paga a las empresas médicas previsionales, el salario mínimo para poder pagar la cuota de que se le asigna a las empresas médicas provisionales de 500 Córdoba debe de ser un salario de 5.882. ¿Qué pasó en el 2017? De acuerdo a las estadísticas que presenta la institución, el promedio mensual de los asegurados activos del seguro IBM para actividad económica facultativo, en promedio anual cotizaron 87.028 trabajadores. Pero el salario promedio de esos 87.000 fueron 4.840 Córdoba. Poco lo que decía Manuel, se está tomando de otros recursos de la institución fondos para poder cubrir ese servicio que es importantísimo para la población, lo que es enfermedad, maternidad. O sea, hay que hacer una revisión, no solo es pensiones, hay que analizar enfermedad, maternidad, riesgos profesionales y después discutir, ¿verdad?, desde un punto de vista mucho más global, que incluye, el mismo presidente del Consejo lo ha mencionado, una reforma fiscal para poder financiar ese bolsón, este gran hoyo, esa contribución que tiene que hacer el Estado. La deuda y morosidad del Estado con el Seguro Social se está pagando. El anuncio que se hizo de que se iba a incluir en el presupuesto el pago de la deuda, ¿se está cumpliendo? Sí, se están emitiendo títulos de deuda por parte del Ministerio de Hacienda para que el INS los trance en la bolsa de valores. En mi opinión, mira, aquí hay 3 asuntos fundamentales que se tienen que resolver de inmediato. Primero es el diseño institucional del INS. El INS tiene que ser una institución autónoma, manejada democráticamente por los representantes de los trabajadores, los pensionados, los empresarios, nadie más. ¿Se puede hacer con la ley actual o hay que reformar la ley? Con el artículo 3 de la ley. Lo que pasa es que ha perdido su autonomía administrativa y financiera, pero ese es un punto que el gobierno también tiene que ordenarlo. Esto es fundamental. Absolutamente. Porque, fíjate, ¿por qué fracasaron las reformas del 2013? Por falta de autonomía. Se adoptaron 3 decisiones, ¿verdad?, que sencillamente anularon completamente esa reforma. Esa reforma supuestamente extendía la solvencia del INS hasta el año 2033, 2036. Primero, el manejo de las inversiones, porque el fondo de reserva del INS no solo ha disminuido para financiar los déficits, que es su función,
sino además porque ha habido un aumento enorme en las inversiones en edificios por una parte, pero sobre todo en la participación accionaria, que además no tenemos totalmente claro en qué es esa participación accionaria. Entonces ahorita tenés el fondo de reservas del INSE en su mayor parte congelada en activos que no se pueden liquidar fácilmente para financiar déficit. Esas inversiones explicaron en el periodo 2013-2016 el 71% de los déficits del INSE. Segunda decisión, el tema de la pensión reducida. Hay que decir que esa fue una demanda de casi todos los sectores de la sociedad. El gobierno finalmente la aceptó, pero la pensión reducida, por definición, corresponde a la función de protección social del Estado y debe ser financiada por el presupuesto. Ahí tenés 54 millones de dólares el año pasado. Exactamente. ¿Verdad? Y por otra parte, el aumento en los gastos administrativos, ¿verdad? Un aumento injustificado de la planilla, el número de trabajadores del INSE se triplicó, cuando el número global de personas que atiende solo se duplicó entre el 2006 y el 2017. Pero y además... ¿Mejoró la cobertura por haber triplicado el personal del Seguro Social? Sí, digamos, hay una parte que se puede explicar por el aumento de la red de sucursales, pero no totalmente. Pero ahí si uno analiza en detalle ese aumento, hay aumentos que no son justificados de ninguna manera. ¿Se puede reducir ese... ¿Cuántos empleados son? ¿2.400? 4.000. 4.060. ¿Se puede reducir este año a la mitad? Tendría un costo político muy alto para el gobierno y hay que ver qué parte de esos trabajadores están atendiendo, ¿verdad?, pensionados, que corresponderían más bien a asumir el presupuesto del Estado, y si el Estado financia eso. Pero estas tres decisiones lo que te reflejan es que el INSS no es autónomo, porque el personal del INSS sabe o sabía que tomar esas decisiones iba a eliminar por completo, anular por completo la reforma del 2013. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta discusión. ¿Cómo debería plantearse la reforma a la crisis de la seguridad social? ¿En una negociación tripartita a puertas cerradas o en un debate nacional? Y si es así, ¿qué clase de debate nacional? Ya regresamos. Tomemos el ejemplo de Costa Rica. Llevan 4 años. Realmente ahí están los economistas, están las universidades, están los empleadores, están los trabajadores, están los jubilados y todos están manifestando sus puntos de vista. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. ¡Hey, Joaquín! Sí, vos. ¿Dónde vas a publicar tu aviso? ¿Sabes que ahora Todo Busco es la manera más completa, fácil y eficaz para vender o buscar productos? Ingresa a todobusco.com o llama al teléfono 2255-6763 para averiguarlo. Publicalo online más impreso. En Todo Busco encontrás todo lo que quieras, porque el que busque encuentra. Un producto de Grupo Editorial La Prensa. Continuamos en esta edición especial dedicada a analizar las alternativas para enfrentar la crisis del sistema de seguridad social. Y ahora vamos al otro tema de fondo: ¿cómo debería organizarse este urgente y necesario debate nacional? ¿Cómo pueden participar los asegurados y los cotizantes en esta discusión que hasta ahora está planteada como una negociación tripartita a puertas cerradas entre el gobierno, el COSEP y los sindicatos? Seguimos conversando con Sergio Santamaría, Julio Francisco Báez, Adolfo Acevedo y Manuel Israel Ruiz. Julio Francisco, si el problema de la seguridad social nos afecta a todos, ¿por qué una negociación tripartita a puertas cerradas?
¿hay otra alternativa? ¿De qué otra manera se podría plantear un enfoque en el que participen todos los sectores del país en esta discusión? Bueno, es imposible que una reforma estructural sea decidida a puerta cerrada. Imposible. Aunque ha sido la tónica en los últimos 10 años, en este aspecto es el punto, el caso más crítico si se toma por esa vía. Segundo, ¿qué habría que hacer? Bueno, es relativamente sencillo. Que el gobierno dé un paso adelante. Para eso es gobierno. Que haga una propuesta integral alrededor de una estructura legal que se llame la nueva Ley de Seguridad Social de Nicaragua, a cuyo alrededor vendría el concurso y la participación de todos. Incluso el COSEP no tiene por qué estar a puerta cerrada si los empresarios dicen, yo no sé qué va a discutirse ahí, los mismos empresarios. Entonces tiene que ampliarse el abanico. Esa ley tiene que exhibir, ante todo, tiene que venir revestida de transparencia en las inversiones. Por ejemplo, no se sabe en este momento en qué se está invirtiendo, nadie sabe, ¿verdad? Esa transparencia también tiene que acompañarse de la información. Todos tenemos que saber cuál es el blon del gobierno en este momento. Y aquí estaría la opinión de todos a través de un debate nacional. El gobierno tiene, yo me lo imagino, me lo figuro, que convocar en cadena nacional de manera permanente cuál es su lógica, sobre todo que está comprometido el gobierno. Ahora, institucionalmente, ¿cómo pueden participar los cotizantes, los asegurados, los jubilados? ¿Quién los representa? Los representan los sindicatos que son, digamos, la otra pata de la mesa, que están convocados o que van a ser convocados a esta negociación tripartita. ¿Tienen manera de representarse en esta conversación? Yo creo que sí. A mí me parece que los protagonistas son 4 grandes. Por ejemplo, hay 34.000 empleadores registrados oficialmente en el Seguro Social. 34.000 son los que están cotizando. Tenemos 920.000 asegurados. Esos 34.000 están organizados en sus diferentes manifestaciones, por lo tanto, se pueden poner de acuerdo y creo que no puede ser solamente el COSEP, porque sería un fracaso, que el Seguro Social realmente tiene una cobertura de más de 2.200.000 personas. Entonces, ahí tenés 34.000, sí se pueden hacer representar. Tenemos aproximadamente 920.000 asegurados afiliados activos y están diferentes manifestaciones, también se pueden representar. Hay, por ejemplo, 260.000 pensiones de vejez, son 144.000 pensionados de vejez, etcétera. Entonces, hay organizaciones de pensionados, de jubilados, de discapacitados, de víctimas de guerra, hay sus organizaciones. Y no puede faltar en esa negociación, bajo ninguna circunstancia, las universidades. Tomemos el ejemplo de Costa Rica, llevan 4 años, realmente ahí están los economistas, están las universidades, están los empleadores, están los trabajadores, están los jubilados y todos están manifestando sus puntos de vista. De tal manera que a mí me parece que si no participan los verdaderos empleadores, los trabajadores, los jubilados, el Estado y las universidades, indudablemente que estaríamos encaminados a un fracaso si se hace en puertas cerradas. ¿Cuál es el alcance de esta discusión o de esta reforma de la que se empieza a hablar? ¿Es solamente un tema de la seguridad social o del problema fiscal del país? Las primeras reacciones de algunos representantes del sector empresarial es que dicen que debe hacerse como una especie de combo, pero lo están hablando dentro de la negociación tripartita a puertas cerradas, una especie de combo entre la reforma de la seguridad social y la reforma tributaria. Esos dos temas están unidos, se deben de tratar de manera separada. ¿Cuál es tu opinión, Adolfo? Mira, el tema del INS y el tema de la reforma fiscal ya escapó a cualquier negociación tripartita o cuatripartita. Solo en el 2017 el 22% de la población estuvo vinculada directamente al INS. El 22% de la población, sin contar los dependientes. Sin contar los dependientes, entre el 70 y el 80% de la población se ve afectada por lo que afecta al INS. Y luego en la reforma fiscal se estaría comprometiendo, en el caso de que se revisaran exenciones del IVA, las exenciones de la canasta básica, que es en las que ha insistido el Fondo Monetario, y si no las exenciones a los sectores donde predominan las empresas más grandes y más redituables. Entonces,
Pero además en la viabilidad futura, que es lo que importa para el INS. Porque lo que importa no es que nos sigan pagando las pensiones a nosotros. Lo fundamental es que un chavalo que tiene 30 años ahorita, cuando tenga 60 y el porcentaje de población de adultos mayores sea el 23% de la población mayor que es en Europa ahorita, el INS le puede dar pensiones dignas en ese momento y se las pueda mantener al menos durante 20 años. Entonces, ¿cómo va a ser el país para enfrentar el proceso de envejecimiento que se está acelerando de manera inédita en Nicaragua, o el proceso de transición epidemiológica, ¿verdad? Entonces, aquí no solo está el problema de la viabilidad financiera del INS a corto plazo, que está seriamente comprometida, está cómo este país va a hacer frente a estos procesos tan complejos. Pero el tema... Sí, sobre el tema de la reforma fiscal, ¿cómo va a ser si el Estado debe asumir todas aquellas funciones que corresponden a la función de protección social, ¿verdad? Porque el INS es un seguro, no le corresponde asumir funciones de protección social, tienen que revisarse exenciones y exoneraciones. ¿Cuáles vas a revisar? ¿Vas a revisar las del IVA? ¿Vas a revisarlas todas? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es la misma discusión o son discusiones en carriles separados? Es una discusión nacional que involucra a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es la forma, pero institucionalmente una discusión en combo sería el error más grande que se cometa en este momento. ¿Por qué? La ley 290, ley de organización del Ejecutivo, dice que el INS es un ente autónomo por funciones, descentralizado por funciones. ¿Qué quiere decir esto? El INS es un instituto nuestro, con dinero de los asegurados. No puede revolverse con el fondo de la hacienda pública. Esto tiene un trasfondo político. Desde lo técnico salta a lo político. Dame que te doy. A puerta cerrada, discutiendo eliminación de las exoneraciones y a su vez viendo la salida del INS en circunstancias que, por ejemplo, el gobierno dijo, no aceptamos el aumento de la cotización de los trabajadores. No aceptamos la edad de retiro más allá de los 60. Tengo una encrucijada del gobierno y a eso le metemos una reforma tributaria. Es absolutamente erróneo. No se puede revolver aceite y agua. Una parte de nosotros y la otra de la hacienda pública. Absolutamente separado. El sector sindical tiene voz propia en esta discusión. Aquí ahorita, hace un momento decía, se está cuestionando la falta de autonomía de la seguridad social. Bueno, los sindicatos tienen asientos en ese consejo directivo y están ahí en el INS. Es decir, tendrán ¿Qué se puede esperar de los sindicatos? Es decir, a mí me parece que hay unas centrales sindicales que tienen relativamente más autonomía que otras. José Espinosa, es decir, que están en una coordinadora sindical para el tema de zona franca, ellos interactúan ahí y pueden definitivamente hacer sentir su voz, sus propuestas para esta problemática. Yo quisiera poner un pie de página a esto de la reforma fiscal. Realmente lo que tal vez no se puede hacer, es decir, y se analiza su problemática y se hace la propuesta. Paralelamente, en otra mesa, ¿verdad? No es el dame que te diré, ¿verdad? Porque hay una recomendación del Fondo Monetario que le dice, mira, tenés que tener un colchón fiscal. Hay perspectivas de desaceleración mayor de la actividad económica y el conflicto bélico, eso lo aceleraría más cualquier de esos extra fenómenos económicos, y por lo tanto Nicaragua debe tener un colchón y el fondo entre 1.5 2% del PIB. Entonces, 7.000 millones de Córdoba. Eso supone una reforma fiscal. Entonces, para balancear, al final el país, el fondo lo ve como un todo, ¿verdad? Él hace una presión tributaria en la cual incluye, digamos, el tema de la seguridad social. Una última cosa, Julio Francisco. Vos decías al inicio de esta conversación, no hay una propuesta de reforma integral. No la ha presentado el gobierno, no la ha presentado el sector privado. Ustedes han estado estudiando este tema. ¿Hay otra propuesta, digamos, de un sector profesional, universitario, independiente en relación a la reforma de la seguridad social? Sí la hay y es la única. 5 profesionales independientes que hemos venido trabajando en conjunto e independientemente cada uno sobre la materia de la seguridad social. Nos reunimos alrededor del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios con el propósito
de trabajar una propuesta integral. Es cierto que hemos venido aportando por décadas, pero también llegó el momento de presentar algo serio, institucional, orgánico. Decidimos hacerlo, acometer la tarea y está lista. Para eso no somos nosotros los abanderados principales de esta propuesta. Se ha integrado con nosotros para conducir este proceso, acaso lo más serio de América Latina, el profesor internacional Carmelo Mesa Lago, autor de 82 libros, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, una gran personalidad. Y él se ha entusiasmado con Nicaragua. Antes realizó trabajos aquí, con Manuel Israel en el tiempo de la Revolución Sandinista, con Sergio Santamaría en los años 90. Hemos venido con él trabajando y está lista. El día 24 de este mes de abril será una presentación oficial. Convocamos a todos los sectores, donde el profesor Mesa Lago hará la presentación de su trabajo y los comentarios. Un detalle quería comentar, Carlos. Esa propuesta, decís que se va a presentar el 24, ¿dónde? ¿Cómo? El 24 de abril en la Universidad Centroamericana, que está dando el respaldo académico fundamental, a las 3 de la tarde en la aula magna de la Universidad Centroamericana. Comentario final quería hacer, no es la piedra filosofal, queremos ser humildes, pero queremos ser propositivos académicamente. No es la gran solución, no es la propuesta, pero sí, y en esto no podemos dejar de ser claros, es la primera propuesta que de manera integral se presentaría en Nicaragua. Gracias, Julio Francisco, Sergio, Adolfo, Manuel Israel. Hay muchos otros temas sobre los que puede y debe continuar esta conversación, pero lo primero es que el gobierno se pronuncie, que presente su blog a la nación, su diagnóstico, su propuesta, y esperamos también en los próximos días conocer esta propuesta que ha mencionado hoy Julio Francisco Báez el martes 24 de abril en la Universidad Centroamericana. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com/Pleca Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección @CFC y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.